cada uno de nosotros. Todo lo bueno en la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos. El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. Cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, en su amor infinito y en su poder fortalecedor, sanador y redentor. El Salvador nunca está más cerca de ustedes que cuando se enfrentan o escalan un monte con fe. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen. En este domingo de Pascua de Resurrección, con profundos sentimientos de amor y de gratitud, declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él, podemos mover los montes de nuestra vida. Buenos días, Carla. Buenos días aquí, hermanos. Gracias por sus comentarios, saludos. Ya vamos iniciando, un poquito retrasadas, pero aquí estamos. Ahí porque me preguntan qué puede pasar, no puedo ver el programa. Éramos nosotras, pero gracias por estar aquí, Pepe, Juanita, Reina, Isabel, Brenda Juárez, por estar esta parte de preguntando, e incluso ya están aquí haciendo sus comentarios, Pepe incluso menciona de un dato curioso en el que llegaban las hermanas María y Miriam, y ahorita ya está hablando acerca de esta parte importante de la mujer, ¿no? Dentro de las últimas horas del Salvador, pero yo creo que dentro de todo el ministerio. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Buenos días, Luz, ¿qué tal? Aquí emocionada también, ¿no? Porque cada Semana Santa como que es diferente, cada año es diferente, cada año, inclusive cuando reflexionas y sabes lo significativo que es mucho mejor, se vive más bonito, se vive más de diferente forma, ¿no? Y qué bonito también, no solamente que nosotros podamos vivirlo así, sino que podamos enseñar a nuestros hijos a vivirlo de esa manera, ¿no? Sí, creo que esa es la parte importante, ¿no? ¿Cómo estamos transmitiendo nosotros en la familia, en nuestro hogar,
Y hablamos no solamente las mujeres, ¿no? También los hombres de cómo vivir esta semana, ¿no? Esta semana de Pascua, donde podemos encontrarnos y llenarnos de regocijo, alegría también, y a la vez esta parte de entender al Salvador, de acompañarlo, y digo acompañarlo no porque nosotros estuviéramos físicamente en esa época que él vivió, pero en esta semana del recordarlo, creo que es importante que podemos como sentir el acompañamiento de todo lo que él vivió y transmitir esto a nuestros hijos, creo que es lo más importante o como familia. Ojalá que toda esa semana hayamos tenido este tiempo, esta disposición de poder leerlo como familia, de poder seguir cada uno de ellos. Esta parte me parece importante. Sí. Así es. Entonces, creo que eso es algo que también podremos ayudar. Y pues bueno, gracias por estar aquí a todos ustedes. Y bueno, empezando directo esta parte, Carla, de las mujeres con El Salvador, en las últimas horas del Salvador. Importante, y me gustaría, fíjate, iniciar con esta escritura que hemos visto nosotros, que se encuentra en Lucas, capítulo 23, ¿sí? En el versículo 49, déjenme les comparto por aquí, para poder iniciar y ver qué es lo que las mujeres o por qué las mujeres en las últimas horas de El Salvador, ¿no? Déjame por aquí, estoy compartiendo Lucas 23, versículo 49. Aquí está. Dice, mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando desde lejos estas cosas. Entonces, nos da desde aquí, iniciando todo lo que sucedía con El Salvador. En esta parte nos muestra bien y nos dice que todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido, ¿sí? Desde lejos, estaban mirando las cosas, o sea, le habían seguido desde Galilea. Esta importancia de ver cómo la mujer seguía al Salvador. Y fíjense que yo me puse a esta parte de estudiar y ver, bueno, ¿por qué fue la importancia de que El Salvador pudo hacerlo? Esta parte de como mujeres a nosotros, ahora sí que resaltarnos, ¿no? Resaltar esta parte de la mujer, la importancia en su ministerio. Creo que una de las cosas es él estuvo presente en muchas cosas, en muchas situaciones, El Salvador, les permitió a las mujeres esto, ¿no? Seguir en su camino. Interesante, Carla, que en aquella época no se permitía que la mujer estuviera predicando ni estuviera cerca de los hombres que predicaban, y El Salvador empieza a ver esta parte de quitar esta cultura dominante, ¿no? Hacia la mujer, sino que él permitía que se le acercaran a él. Incluso las mencionaba en las parábolas, cosas que anteriormente en esta época no se permitía. Si se hablaría de la mujer era porque hablarse de alguna manera como mal, ¿no? Porque la mujer estaba solamente, eran mujeres que eran sometidas, eran mujeres que no podían opinar, que no tenían validez su voz, y en esta parte ellas, incluso en los juicios, se decía que en aquella época no valía que una mujer comentara algo, ¿no? O sea, era como que, tú lo dices, pero no es importante, pero si viene un hombre, y a lo mejor 1000 mujeres decían, oye, es que sí lo vimos nosotros sabemos que esto pasó. No, lo que dijo este hombre tiene mayor validez que la tuya. Y El Salvador aquí viene a realzar y menciona esta parte de la importancia de que la mujer, sí, le seguía y él lograba milagros en ella. Y de esta parte creo que podemos aprender e ir viendo en esto de las escrituras, ¿no? Sí, así es, ¿no? Me gusta mucho toda esta parte del ministerio de nuestro Señor, porque como dices, ¿no? Además, no solamente le daba como que participación o como que una mención, sino que también la defendía, ¿no? La trataba realmente como una mujer quiere ser tratada, ¿no? Con amor, con compasión, con misericordia, ¿no? Y en general, claro, que es para todos, pero
las experiencias que se cuentan, ¿no? Era de eso, ¿no? De soporte, de amor, de cariño, de serenidad, ¿no? Y es muy bonito. Y aparte de esto, estaba pensando, ¿no? Porque ahorita estamos analizando como que ellas estaban mirando todo esto, ¿no? Pero en realidad las mujeres de ese tiempo, las que estaban cerca de nuestro Salvador, no solo estaban en ese momento, sino que estuvieron en todo su proceso, ¿no? En todo su proceso estuvieron desde cuando nació hasta cuando empezó su ministerio, ¿no? Pero solo que de perfil bajo, digamos, ¿no? Pero ahí yo creo que como que sosteniendo todo lo que hacía él, ¿no? Todo lo que hacían sus discípulos, inclusive. Y eso yo lo trasladaba como ahora, por ejemplo, ¿no? Como cuando el sacerdocio tiene alguna situación o algo, ellos hacen como el programa, ¿sí? Pero ¿quién hace toda la teoría? ¿No? ¿Quién hace todo, perdón, quién hace toda la Ajá. práctica? Somos nosotras, ¿no? Las que siempre estamos ahí viendo los detalles, haciendo que todo salga bien, a tiempo, ¿no? Preparando los materiales. Entonces, yo me imagino más o menos un ministerio así, ¿no? En donde Jesucristo estaba a la cabeza, él era el mensaje principal, su palabra, su evangelio, pero debajo, ¿no? Estaban ellas, las mujeres, que le amaban y le servían, ¿no? Sí, y esto fíjate que era algo que se realzaba mucho en esta época, también se permitía, fíjate, aquí nos menciona Pepe, y gracias Pepe por este dato, dice, en el pueblo judío ortodoxo la vida sigue igual en cuanto con las mujeres, ¿no? Y vemos que El Salvador vino y él hace este cambio, ¿no? Él dice, hay que dignificar a la mujer. Y vemos, como tú bien dices, desde dónde la mujer era importante, es más, desde su nacimiento. El Salvador viene y nace en el vientre de una mujer. Ana, la profetisa, era mujer y profetiza acerca que él era el Mesías. Entonces, si te fijas, ya desde, como dices tú, en esta parte, desde anterior, desde su nacimiento y toda su vida, en esta parte es donde El Salvador, la mujer, hace este énfasis de decir, es importante incluso en el testificar y hablar del Salvador. Entonces, en esta parte también las mujeres se vuelven sus discípulas, por así decirlo. En aquella época se creía que solamente aquella que se sentaba en los pies de un rabino se consideraba como un discípulo. Entonces, había mujeres que se sentaban en los pies del Salvador. Incluso lo vemos con Marta y María, que se dice que se sentaban a los pies. Incluso yo entiendo más un poco a Marta, cuando Marta, esta parte que está en sus quehaceres, ¿no? Y dice, ¿por qué María no la pone, señores? Yo estoy acá, pero porque era la cultura. Marta ella sentía que estaba cumpliendo con lo que se pedía en esa época, que la mujer estuviera en sus afanes, haciendo, y El Salvador dice, deja tus afanes, ¿no? Y esta parte de decirle, te permito que dejes eso, porque tú tienes todavía un papel más importante que el de escucharme, el hablar acerca de mí, el poder ser mi discípulo, el seguirme. Y en este caso, pues Marta, por yo era entendible que Marta estuviera en esos afanes y sintiera como que yo estoy cumpliendo con mi rol y María no. Y más que nada era por esto, ¿no? Esta parte importante de que El Salvador ya estaba permitiendo. Hola, Tania, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Ajá, y estamos por aquí ¿Sabes hablando qué, Luz? de esto. ¿Sabes qué, Luz? Se me ocurre precisamente que hoy, mira, muchas hermanas deben estar escuchando en este momento. Y sí, ¿no? Por ejemplo, en la cultura peruana, la Semana Santa, especialmente el día de hoy, ¿no? Se trata de cocinar, es un chupe, se le llama, un chupe de viernes en el que entran pescados, mariscos y no se come carne, ¿no? Luego están las mazamorras, se prepara todas diversidad de mazamorras, ya pueden ser 4, 5, 7, 10 tipos de mazamorra. Entonces, hoy viernes es todo ese afán y me hacía recordar lo que sí, pues efectivamente Marta estaba en esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí, allá, limpiando todo para que esté bien, ¿no? Los quehaceres del hogar, la comida probablemente estaba ella en eso. Es un viernes, ¿no? Es como nuestro viernes. Entonces, justo ahora en la mañana estaba pensando y dije, ¿no?
hoy día, en realidad, más que un disfrute de Semana Santa y de pensar y de saber lo que significa para nosotros la Semana Santa, estaba este afán, ¿no? De que temprano tienes que levantarte a cocinar. No sé cómo lo hacen en sus culturas hermanas en diferentes países, pero sí, ¿no? O sea, hay que ir temprano al mercado a comprar todo fresco y todo es carísimo también. Y la preparación es todo un proceso también. No es que he hecho pico y ya está, ¿no? O sea, es todo un proceso porque entran bastantes cosas. Y esto de las mazamorras también prepara, pues ahora 5 o 7 ollitas de mazamorras diferentes. Entonces, y me vino a la mente una pregunta, ¿no? ¿Qué significa para mí la Semana Santa? ¿Cuál es el significado que yo le estoy dando? La mazamorra, el caldo de viernes, el paseo, las vacaciones con mi familia. ¿En qué estoy centrando mi Semana Santa? ¿Y cómo estoy en este momento, ahora, ¿no? O sea, ¿en qué está mi afán? Y es lo que le pasaba a Marta, ¿no? Pero María, como explica Jesucristo, ¿no? Él le dice, no, María ha escogido la mejor parte, que es centrarse, escucharle, escuchar sus mensajes, ¿no? Y eso no quiere decir que ya, no voy a cocinar, no voy a hacer nada, pero podemos designar, podemos asignar, podemos hacer que otras personas colaboren, ayuden, y además enseñarle a nuestros hijos que la Semana Santa no es solo la comida o los huevitos de Pascua, ¿no? A veces centramos nuestra mente en estas cosas y somos más Martas que Marías, cuando deberíamos ser más Marías que Martas, ¿no? En este caso. Y es un mensaje que no solamente va para las mujeres, ¿no? Sino que es para todos, ¿no? Hombres, mujeres y niños, es lo que debemos centrar, ¿no? Nuestro sentimiento, nuestro pensamiento y lo que significa esta gran semana, esta bonita semana de Pascua para nosotros y como familia. Sí, fíjate esto que mencionas, aquí hay varios comentarios, Carla, y por ejemplo también Juanita nos dice, en México las abuelitas cocinaban antes de estos días para no hacer nada, ¿no? Claro. Creo que cuando antes también lo consideraban, dice aquí Belinda, un delicioso chupe de camarón y mazamorra morada, pero para mañana. Chupe de camarón, ok. Pero fíjense, esto por lo que mencionas, ¿no? Como que lo dejaban, o sea, trataban de no hacer mucho en estos días, ¿no? Considerando a lo mejor esta parte de lo sagrado. Hoy, por ejemplo, que ahorita en esta parte que titulamos el programa Las Mujeres en las Últimas Horas del Salvador, hoy podemos definir este viernes, ¿no? En estas horas del Salvador, sus últimas horas de él, en lo que él va a entregarse, ¿no? Va a entregar su cuerpo, va a esta parte de entonces, ¿qué hacemos? Como bien mencionabas en esta parte, Carla, el recordar que el Salvador ha hecho un gran sacrificio por nosotros y qué estamos haciendo nosotros, como bien mencionas tú, este día, en qué estamos basando en nuestra familia también, a lo mejor como tú bien dices, y es parte como hemos mencionado, ¿no? Ha sido tu revelación personal de decir, bueno, pues para ti viene esta parte de decir dónde estoy centrando mis pensamientos. Y yo entiendo que todavía habrá gente que a lo mejor pues estará, como tú dices, en los paseos, en disfrutar estos días, en salir con la familia, y a lo mejor no centrando, porque Marta estaba así en los afanes, y yo por eso digo, entiendo a Marta, entiendo situaciones que estén así. Habrá quien haya entendido como María, pues está bien, y cada quien tendrá su proceso de entender esta semana de Pascua, esta Semana Santa, de cómo vivirla, y es parte de lo que podemos aprender el día de hoy y ver cómo en las últimas horas del Salvador las mujeres estuvieron ahí, pero como hemos visto desde el principio de su nacimiento, desde que una mujer profetiza que él es el Mesías, Ana la profetiza, después vemos en todo su ministerio como él también, pues a una mujer que están apedreando, ¿sí? Él va y la defiende y dice, esperen, ¿no? Entonces, cuando antes era como en adulterio, era prohibidísimo eso, era como la mujer es culpable y vayamos, y entonces después esta mujer le sigue y vemos cómo el Salvador va permitiendo que las mujeres se unan a él y la importancia de su ministerio de ellas. Sí, Tania, te dejamos ahora sí hablar un poco.
Ahí está, es que ando con un poquito de tos, pero aquí estamos, a ver si puedo. Muy bien. Pues fíjense que ahorita la reflexión que hacía Carlita es muy importante, ¿no? Porque igual, si bien es cierto, todas nos podemos estar en el afán, que tenía Marta, pero también al mismo tiempo podemos, reflexionar y hacer esos pequeños cambios en nuestra vida, no solamente refiriéndonos al día viernes, eh, que es Pascua, que nos acordamos de todo esto, sino en nuestras vidas, ¿no? Podemos hacer esos pequeños cambios que Marta también pudo darse cuenta y que debemos, irnos transformando poco a poco en aquellas cosas que el Salvador desea de nosotros. Em, Hacíamos la reflexión, ¿no? De con nuestros hijos el día de ayer y antier, sobre, que el Salvador, cuando estemos frente a Él, cuando sea el juicio, Él no nos va a decir: "A ver, aquí está tu listado de lo bueno y de lo malo, pesa más lo bueno, pesa más lo malo", sino va a ver en qué llegamos a ser, ¿no? Cuáles fueron esas transformaciones que hicimos con lo que tuvimos, y entonces ver qué es lo que llegamos a hacer. Y tenemos esta oportunidad de volvernos de tanto de ser Marías, y a veces vamos a ser Martas, a veces Marías y a veces Martas. Entonces, vamos a estar en una posición, a veces en otras, ¿no? Como poder ayudar a dar a ayudar a otros, a las hermanas, a los hermanos, a nuestros hijos, a darnos cuenta qué estamos haciendo. Pero también podemos ser Martas a veces, caer en este afán de poner en otro plano las cosas que no son a la mejor del Salvador, pero podemos, poco a poco, con este proceso, llegar a ser lo que el Salvador desea de nosotros. Entonces, es un proceso, poco a poco, ¿no? En donde a veces somos Martas, a veces somos Marías, pero lo importante es que al final nosotros podamos darnos cuenta de que nos convertimos, y en ese proceso que es la conversión, que no es de un día a otro, sino es poco a poco ir haciendo esos pequeños cambios que nos van a ayudar a convertirnos en esas Marías que el Señor desea que lleguemos a ser. Sí, y esta parte, perdón, Tania, importante como mencionas, y no solamente la mujer, como tú te lo enseñabas con tus hijos, ¿no? También, o sea, varones, no importa hombre o mujer, cómo ver en este proceso que vamos a ir cambiando, ¿no? Que vamos a hacer más estar escuchando al Salvador en sus pies y esta parte de aprendiendo de su evangelio, aún en estos días importantes. Como mencionaba aquí la hermana Juanita, sí creo que ella decía esto, que anteriormente no se cocinaba, ya será cada entendimiento de cada quien, ¿no? Para prepararse en este día tan especial. Por ejemplo, yo de manera personal crecí, mi mamá era como que el viernes no se hace nada, ni se lava, ni se le anda limpiando, ni limpieza profunda, es como, porque es un día. Dice, yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, o sea, hoy el Salvador, o sea, Jesucristo hoy va a morir. Entonces, no puedes estar como en tus cosas, sino, y tienes que acompañar este proceso desde como un duelo, ella sentía, ¿no? Al aprendizaje de mi mamá, ¿no? Y su enseñanza como ella se le había transmitido, por así decirlo, pero para él yo siempre crecí con esto, ¿no? Como que había que darle lo sagrado a estos días y más el viernes porque era un día donde El Salvador no iba a entregar su cuerpo, iba a fallecer, ¿no? Y recuerdo que hasta incluso mi mamá decía esta parte, que hasta el viernes siempre se nubla, ¿por qué? No lo sé. Está triste porque cómo va a fallecer Jesucristo, entonces se pone triste el cielo y así como de pequeña yo crecía con eso, entonces por esta importancia de ver cómo las mujeres también en esta parte de ir entendiendo cómo transmitir a nuestros hijos este mensaje, esta parte de la Pascua y este día, ¿no? De como dices tú, esa transformación de irla buscando poco a poco. Y veamos entonces qué sucede, lo que queríamos compartir con ustedes, hermanos, en estas últimas horas del Salvador, donde habla acerca de las mujeres que estuvieron junto a la cruz con él. Sí, voy a poner aquí, muchachas, en Mateo
27, la escritura 55 y 56, hermanos, para quien guste por ahí buscar o leerlo, pues aquí nosotros lo vamos a compartir con ustedes, pero pues ya para que ustedes lo puedan tener por ahí. En Mateo 25, 55 y 56. Permítanme por aquí. Le voy a dar aquí un poquito rápido, no sé. Si alcanzan a leerlos ustedes, muchachas, estas escrituras por aquí, o ahí si las tienen. Sí, sí, sí. Si lo puede leer, Carla, porque Tania anda un poquito con su garganta. Ya. 55 y 56, ¿sí? Ajá. Ya, dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así es. Después también veíamos en otras escrituras, hermanos, que hemos visto por aquí en Marcos también, que mencionaba de que se encontraban mujeres a lo lejos, ¿no? Incluso mencionaba a María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor de José y de Salomé, así es como lo refiere. Pero vemos aquí, de qué manera en esta parte menciona que las mujeres estaban junto a la cruz, ¿no? Y como dice aquí, muchas mujeres, ¿sí? En Mateo hace esta referencia y muchas, pues obviamente se refiere a una cantidad, ¿no? No era como 2, 3 mujeres o aquellas mujeres que le seguían, sino esta parte, ¿no? De decir que eran muchas quienes estaban ahí junto a la cruz viendo al Salvador. ¿Por qué consideran que esta parte era importante mencionarla, Carla, Tania? No sé si les vino a la mente el pensar esto de que había mujeres en la cruz. ¿Por qué la importancia de que estuvieran viendo desde lejos? Porque estaban desde lejos observando. Sí, ¿creen que era importante o por qué consideran como esta mención que se hace en la Biblia? O sea, ¿por qué de lejos y no de cerca? No, sí, pero más que nada que estuvieron ahí. Bueno, por ejemplo, a mí de manera reflexiva me hace esta parte de que las mujeres estaban junto a la cruz en esta parte de acompañar al Salvador y de estar junto a Él, acompañándole en su agonía, en su dolor. Y como hemos visto que incluso nosotras como mujeres nos ha tocado que hemos acompañado a personas en su sufrimiento, en su agonía, cuando están en enfermedades terminales o cuando están hospitalizados, como que esta parte de como mujer podemos dar esta fortaleza a otras personas y en este caso importante donde se ve que estuvieron con El Salvador esas mujeres. No fue como que se hicieron a un lado, incluso por eso les digo, se menciona porque en aquella época no andaban las mujeres con los hombres, era como que algo que se prohibía, era algo que no era bien visto. Y en este caso se menciona y se reitera que las mujeres estuvieron acompañando a El Salvador aún en este proceso de estar cerca de él cuando él estaba en la cruz. Y a mí me hace la reflexión, Luz, Sí. perdón, de 2 cosas, ¿no? Una, la que tú dices, cuán importantes somos para poder acompañar a los otros, cuán importantes somos para poder estar ahí a uno en esos momentos de dificultad, ¿no? Como El Salvador estaba en ese momento de dificultad, y las mujeres nunca dijeron: "No, pues ya me voy, porque qué tal si a mí también me agarran?", ¿no? ¿Qué tal si a mí también me encarcelan? ¿Qué tal si a mí? Ellas estuvieron allí presentes en todo momento con El Salvador, apoyándole, eh, haciendo sus cosas que ellas sabían que tenían que hacer con El Salvador. Y nunca se apenaron, nunca dijeron: "Mejor me voy", sino estuvieron presentes siempre apoyando al Salvador. ¿Cómo estamos nosotros apoyando a los demás en sus momentos de dificultades? A veces decimos: "No, pues mejor para qué me meto, mejor no, porque seguro el hermano o la hermana me va a empezar a contar sus historias y, ay, no". Ujú. Entonces, ¿nosotras cómo estamos apoyando a los demás? ¿De qué forma apoyamos a todos los hermanos que pasan dificultades, a nuestra misma familia?
cómo estamos. Y la otra reflexión que me venía a a la mente es cómo apoyamos también al sacerdocio. Si bien, pues, El Salvador, pues, poseía el sacerdocio y nosotras, ¿cómo apoyamos al sacerdocio, sea de nuestro hogar? Ah, creo que se fue por ahí Tania. O ya. Ya no me veo. Sí, ya. Hola, hola. Sí, ya te escuchas. Ya sé. Mencionabas esta parte de cómo apoyar el sacerdocio en Así es, eso. me venía también a la mente, cómo como mujeres nosotras, ¿cómo apoyamos al sacerdocio? Sea que tengamos sacerdocio en nuestro hogar, sea que no tengamos, pero el sacerdocio en el barrio, ¿cómo estamos apoyando a que los hermanos lleven a cabo su labor, su misión en el sacerdocio? ¿De qué forma nosotras como mujeres podemos bendecir también al sacerdocio y podemos ser ese apoyo para que ellos lleven a cabo esta misión de poder administrar de manera adecuada el sacerdocio? Así como estas mujeres que nunca se fueron, estuvieron allí dando lo necesario para El Salvador, para apoyarlo tanto en su misión como en sus momentos dolorosos, como para que él pudiera ejercer su sacerdocio y cumplir con esta misión que él tenía. Entonces, me vinieron a la mente esas 2 cosas. Gracias, Tania. Carla. Bueno, yo imaginando más o menos la situación en el momento, ¿no? Como dice Tania, eh, debemos tener en cuenta que Jesucristo pues tenía su familia, ¿no? Que estaba conformada por María, José, sus hermanos y otros familiares que estaban cerca. Entonces, ¿qué familiar que no te ama y te quiere no va a estar cerca de ti en un momento más difícil de tus vidas, ¿no? De tu vida, de muchas cosas que puedan suceder, que puedan pasar. Entonces, además de eso, ¿no? Sabemos que en algún momento se iba a necesitar cualquier cosa de repente, ¿no? Para poder ayudar a trasladarlo inclusive, poder resguardar también, ¿no? Su cuerpo, sus cosas que quizás iban a llevar, cuando iban a llevar al sepulcro. Y estaba recordando y también me preguntaba mientras estudiaba esto, ¿no? Y decía, y es una pregunta para todos, ¿no? ¿Quiénes de nosotras no hemos tenido un familiar, un episodio en el que esta persona ha estado muy mal, muy, muy mal, tanto que pensábamos que quizás se iba a ir, ¿no? Que ya iba a terminar su vida ahí. Entonces, ¿se imaginan ustedes este dolor, esta angustia, este sufrimiento que teníamos nosotros que soportar, que, que aguantar y que pedirle consuelo, ¿no? A Dios para que nos pueda ayudar, que nos dé inteligencia para poder saber qué más hacer en ese momento, pedir paciencia? Entonces, pensaba en ello, ¿no? Y nuestros familiares, ¿no? Que son, para nosotros son personas especiales, son personas que significan mucho para nosotros. Imagínense lo mismo, pero en otra magnitud. Era el Salvador, era Jesucristo quien estaba sufriendo allí arriba y su madre tener que ver esta escena y tener que soportar esto, pero con el conocimiento de que era parte de la obediencia de su hijo, ¿no? Igual de las otras personas presentes, sus familiares, otras mujeres que estaban ahí, que para ellas tenía un gran significado, por eso estaban ahí presentes, ¿no? Tener que acompañar prácticamente su dolor, porque ahora ponte en el lugar de la persona que necesita ser sostenida, ¿no? No la que está mirando, sino la que necesita ser sostenida. El saber que tus familiares, tus hijos, tu esposo, tu padre, tu madre estén allí contigo te da seguridad y de alguna manera te da fortaleza, ¿no? De poder pasar ese momento, ese episodio. Entonces, creo que para ambos era muy importante el hecho de poder estar presente para poder ayudar a sostener este dolor, esta angustia por el que nuestro Salvador pasaba, y para él el hecho de ver a su familia, ¿no? Que estaban ahí con él y para él. Y en ambos casos tenían el conocimiento de que eso tenía que pasar así, tenía que suceder así de esa manera, ¿no? Y ya lo secundario es pues para las cosas que quizás se necesitaban, ¿no? Manos, que en esos momentos se necesitan también manos, ¿no? Para poder hacer gestiones, cosas. Entonces, esto es lo que yo reflexionaba, ¿no?
¿cuánto podemos estar dispuestos a poder acompañar a las personas que para nosotros significan mucho, ya sean nuestras familias o personas que no son familia, pero llegan a hacerlo por esta conexión bonita que se tiene y que se cultiva, ¿no? Nuestros amigos, quizás, ¿no? Personas que nos conocen también. Y Sí, eso me impresiona. ajá, en esta parte que bien mencionaban ustedes, creo que podemos tener muchos aprendizajes, ¿no? En esta agonía, en las últimas horas del Salvador, estando él en la cruz, en este dolor donde él estaba viviendo, y como bien ustedes mencionabas, ¿no, Carla? Esta parte de sostener o ayudar a aquel que está viviendo este dolor o este proceso. Y a mí me pregunto, no sé si El Salvador necesitaba esto, ¿no? De que lo sostuviéramos o estuviéramos ahí, pero sí era importante que le acompañáramos. Y esto es porque cuando lo hiciste al más pequeño de mis hijos, a mí lo hiciste, ¿no? De mis hermanos. Entonces, cuando creo que para mí El Salvador deja muchas enseñanzas incluso en su agonía, ¿no? En este proceso que él estaba viviendo en su dolor, aún así, él todavía estando en este proceso, en este dolor, en esta agonía, daba enseñanzas, ¿no? Incluso, como te mencionabas, cuando él le dice a Juan, ella y a tu madre, ella y a tu hijo, ¿no? O sea, que vieran uno por el otro. En este proceso también del dolor donde él estaba viviendo, también donde él dice, no, esta parte de por qué me has abandonado y ya entrega su espíritu, porque llega a sentir esto. Entonces, creo que en esta parte importante todos hemos sentido en alguna ocasión tanto dolor y agonía que a veces sentimos que esta prueba es difícil de pasar, pero como ustedes bien lo mencionaban, al sentir este apoyo de alguien o esta parte de caminar con esta persona que está en un proceso difícil, a veces ahorita me hiciste pensar o me hicieron pensar en la agonía que a veces uno quisiera evitarla incluso a los hijos, ¿no? Y ahorita que tú decías que la madre, bueno, veía cómo su hijo, María veía cómo su hijo estaba viviendo este dolor, pero por su obediencia. Y a veces uno cuando el hijo, aunque sea por obediencia, no queremos que sufra. Digo, no, que no sufra. Y el entendimiento de María, que tuvo que tener como madre, no decía que no tenía dolor. Claro que tenía un dolor, pero era muy entendible el proceso, ella ya la sabía. Incluso a mí me encanta cuando decía que en la escritura nos dice que María guardaba esas cosas en su corazón. Ella sabía todo lo sagrado, lo de que era su hijo, ¿no? Entonces, esta parte de acompañarle incluso en esta agonía, en este proceso, ¿cuántas madres no han pasado por situación que acompañan a los hijos en enfermedades de agonía, que su hijo a lo mejor perder a un hijo es un dolor muy fuerte? Bueno, pues María, la madre de Jesús, también lo vivió. Entonces, a mí por eso les digo, me da muchas enseñanzas esto, pero el ver esta parte de lo importante que era que estuviéramos ahí. Y hoy en la actualidad, como ustedes bien lo han mencionado, es importante como estemos ahí acompañando a las personas en su proceso, ¿sí? De dolor, de agonía, que estén viviendo de diferentes situaciones que pueden ser enfermedades o, como bien mencionaba también, a lo mejor una situación difícil para el sacerdocio, incluso dentro de la iglesia. Ahí es importante que la mujer estemos acompañándoles. Y esta es la parte, ¿no? Donde se realza a la mujer de la importancia en acompañar al Salvador en sus últimas horas. Entonces creo que es parte de lo que podemos aprender de esto de las mujeres en la cruz. ¿Sí? Sí, Luz, quiero Sí. agregar una cosita a tu pregunta. Hace ratito preguntaste, dijiste, no sé si era necesario para él ver ahí y ser sostenido, pero en las escrituras sí hay un artículo que ayer estaba leyendo y no, ahorita no, bueno, no lo tengo a la mano, pero y si los hermanos, hermanas saben, hay una parte en donde explica que efectivamente cuando Jesucristo estaba en la cruz, se le dejó por un momento que sufriera, que sintiera los dolores, precisamente para que sepa cómo se siente y cómo sentiría el mundo ese tipo de dolores, ¿no? Ya desde la expiación. Pero ahí en la cruz sí, por eso es que él siente y dice, ¿no? Señor, ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? Le dice, ¿no? Porque estaba sintiendo ahí en ese momento. Entonces, sí, la pregunta que dijiste, ¿no? Sería, o sea, ¿lo necesitaría? Sí lo necesitaba porque en ese momento se quedó al aire.
te quedó como un ser humano común y corriente, no como el Salvador, ¿no? Entonces, ya sabiendo estas cosas, quizás por eso también es que estaban ahí, ¿no? Sus familiares, y en este momento él sabe de la compasión, de sentir y de saber que otras personas pueden estar a tu lado. Lo que significa para ti el hecho de que te acompañen en tu dolor o en ese momento de dificultad, ¿no? Entonces, me encanta tu pregunta porque podemos redondearlo ahí con esta explicación, ¿no? Sí, incluso aquí Belinda menciona con esa pregunta, ella decía como amor y reverencia, a lo mejor era una parte que necesitaba El Salvador sentir, posiblemente sí, ¿no? Y que se estaba demostrando en ese momento que estaban ahí las mujeres. Pepe, bien, gracias por compartirnos. Según se dice que 7 mujeres estuvieron acompañándoles y curiosamente todas Marías, sí, diferentes Marías ahí, incluso lo menciona en los evangelios. María la mujer de Cleofas, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Entonces, sí, en esta parte, ¿no? Que bien, como bien dices, se da esta parte de referencia a la mujer. Y pues bueno, esta parte creo que podemos bien darlo. Gracias, Pepe, también por los comentarios de este dato que también nos da. Mira lo que nos dice aquí Pepe. En otras ocasiones Jesús se refirió a María no como madre, sino como mujer. Exacto. Lo curioso del dato es que la palabra es como madame, señora, se utiliza como tratamiento de cortesía o respeto. Incluso la respetaba, ¿no? Era esta parte. Gracias, Pepe. Y pues bueno, sí. Ese comentario. Belinda, sí. Dice, ahora que Dice, ustedes lo mencionan, reflexiona que Dios fue quien me dio la fuerza y caridad en el momento de preparar el funeral de mi padre, mi madre, mi suegra y el dolor de perder a mi maestro. Sí, efectivamente, ¿no? Y esto nos brinda de alguna manera paz, ¿no? Porque por ahí también leí a alguien que dice, creo que ninguna madre sufrió más que María. Sí, pues no es que comparemos el dolor, no es que haya una comparación de quién más o quién menos, pero creo que lo que sí podemos decir es que todos hemos aprendido a través del tiempo y por las enseñanzas y específicamente por estos pasajes de las escrituras, cómo es que se podría llegar a sentir el dolor desde afuera y cómo llega a sentir también el dolor la persona que está dentro. Y también el soporte que viene, ¿no? De pasar dificultades. Y de verdad es increíble porque... creo que se fue por ahí Carla, ¿verdad, Tania? Sí. Puede Bueno. sobrellevar, soportar mucho y además lo puede canalizar, ¿no? Lo puede canalizar. No sé si de repente llegar a superarlo al 100%, pero parece que hemos sido como preparadas para esto, ¿no? Para soportar grandes dolores. Sí, y también ayudar a aquella persona que esté pasando por ese dolor tan fuerte, ¿no? Creo que también esa es parte de como mujer que podemos sostener a las personas y yo considero que muchos pueden también ver cómo una mujer le ha sostenido en su dolor, sea o un hombre o otra mujer, cómo ha sentido el apoyo de otra misma mujer que le ha sostenido y le ha acompañado en su agonía y en su dolor. Y las mujeres estuvieron presentes en las últimas horas de Salvador en esta agonía y dolor, sí estuvimos. Incluso vayamos a las siguientes escrituras donde menciona que hubo mujeres que estuvieron en el sepulcro del Salvador, quienes vieron dónde le habían depositado. En Mateo 27, en el versículo 61, menciona cuando menciona que José, dice en el 59, lo voy a leer, dice 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, se había labrado en la peña, y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Como en esta parte también las mujeres, importante, estaban presentes ahí con el Salvador, en el sepulcro, y fíjense, en esta parte también lo menciona en Marcos, en el capítulo 15, déjenme se los comparto por aquí, Marcos 15, el capítulo 15, versículo 47, lo voy aquí un poquito rápido,
Tania, no te digo que leas porque andas con la garganta. Ok, el versículo 47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo pusieron cuando habían puesto al Señor en el sepulcro. ¿Por qué esta importancia, no, de poder estar las mujeres en el sepulcro? También creo, o sea, que podemos reflexionar. ¿Qué reflexión les lleva a esto? De ver dónde le ponen, de seguir. De manera personal, creo que en esta parte de ellas siguieron todavía en las últimas horas del Salvador, incluso no solo cuando estuvo en la cruz, como usted bien mencionaba, bien se podían haber ido y decir, no, pues aquí no vaya a pasar algo y nos vayan también a nosotras, podamos peligrar nuestra vida, ¿no? Sino todavía le siguen y quieren ver dónde lo dejan, dónde va a estar el Salvador. ¿Dónde le ponen? ¿No? O sea, ¿cuál es el sepulcro donde lo dejan? Esta parte me parece también de cómo se sigue demostrando como mujeres este amor y todavía el creer en Salvador y seguirle y ver como que hasta ahí está su cuerpo, ¿no? O sea, no es como dónde lo dejaron, ya no queremos saber de él, sino quieren buscar todavía y ver esta parte, el apresurarse a ver hacia dónde. Sí. Carla o Tania. Tania. Anda tosiendo. Oh. Por eso puse desactivado, me odio porque me agarra en cualquier momento la tos. Pero fíjate, estaba pensando acompañaron a estas mujeres en todo momento al Salvador. ¿Cuánto conocimiento también no se habrán llevado? Porque escuchaban al Salvador en todo momento, a todas horas, estaban ahí con él. Y cuánto conocimiento, cuánta reflexión estas mujeres no se habrán llevado. Tanto así que estuvieron acompañándolo siempre y con una fidelidad tan grande, con una fe tan grande, que aún dijeron, pues tenemos que asegurarnos que aunque ya haya fallecido, él esté bien, que aunque él ya pasó por esto, está bien, sigue protegido, sigue cuidado, es nuestra labor, ¿no? Es nuestra labor asegurarnos que él esté bien, que él siga siga, bien cuidado. Ellas se interesaban mucho porque estuviera bien cuidado y le daban le fueron a poner las especies, le fueron a cuidar su cuerpo, aun cuando él ya estaba fallecido. Entonces, ellas seguían en ese afán de poder seguir demostrando esa fidelidad al Salvador, aún aún fallecido. Ellas tenían este gran conocimiento, que todo lo que habían aprendido, imagínense, o sea, yo me imagino todo el conocimiento que ellas se llevaron por haberlo acompañado a todos lados, en todos lados estaban con él, no solamente sus apóstoles, sus discípulos, sino también ellas. Y todo el conocimiento les hizo saber que debían estar, permanecer con él y cuidar de él, aún cuando su cuerpo había fallecido. ¿No? Entonces, nosotros también ahora podemos reflexionar cómo es que aún podemos apoyar al Salvador en este momento, en esta época, que aun cuando no lo tenemos, presente, sabemos que Él vive, pero no lo tenemos presente, ¿cómo le podemos seguir apoyando en su obra? ¿Cómo podemos seguir ayudándole a ministrar, a cuidar de los demás? Y que algún día lo veremos, pero cómo ahorita en este momento podemos empezar a seguir ministrando, a seguir apoyándole, como estas mujeres, ¿no? Aún fallecido, ellas se encargaron de poder seguir cuidando su cuerpo, seguir protegiéndolo. Entonces, ¿cómo podemos nosotras también seguir apoyándolo desde ahorita, desde donde estamos? ¿Cómo podemos seguir apoyándole? Sí, y fíjate que importante también, interesante esta reflexión que haces como qué hacer en la actualidad, ¿no? De qué manera todavía de esta parte de ir a darle como este seguimiento al Salvador, pero
reconocerlo como tal en nuestras vidas y todavía aplicar su conocimiento. A mí me hizo mucho reflexionar cuando leía Mateo 27, un en el versículo desperfecto 31, cuando dice que en la estaban señal. sentadas frente al sepulcro. Así que, a ver, Y vamos a fíjense intentar. que a mí en esta parte me da por eso esto de dejarlo frente al sepulcro. Bueno, la mayoría de nosotros hemos tenido personas que han fallecido, ¿no? Y cuando vas y te sientas frente al sepulcro de las personas, pareciera que solo vas a sentarte a reflexionar, a recordarle. Yo creo que algunos hemos tenido esa experiencia, ¿no? De manera personal, cuando he visitado, mis padres todavía viven, pero mis abuelos que han fallecido y les acompañaba a mis padres, era como que, bueno, nos sentamos aquí, platicábamos de los abuelos, les recordábamos y como que las enseñanzas, o sea, esta reflexión de lo que habíamos vivido con ellos, te hacía sentir este amor y recordarle te hacía sentir bien. Por eso a veces veo gente cuando va y visita el sepulcro, entiendo por qué, porque a veces puede ir. Pero entonces estas mujeres que estaban sentadas, María Magdalena y la otra María, como dice en Mateo, estaban sentadas frente al sepulcro. ¿Qué tanto estaban reflexionando? Por eso ahorita que mencionabas, me quedo pensando de decir, ahí está, estamos aquí pues velando por su cuerpo, porque sabemos que él ya no está, pero aquí estamos sentadas frente al lugar donde le pusieron, meditando qué, acompañándole, todavía adorándole, a pesar de que sabías que había fallecido, pero querías acompañarle, el estar ahí. Y hoy por hoy, bueno, yo lo veo y veo todo esto y lo llevo a la actualidad en esta época, ¿no? Cuando las mujeres vamos y acompañamos en un sepelio, cuando fallece alguien, como que uno dice, le acompañamos y estamos ahí en su dolor de la otra persona, en los duelos que están viviendo y casi creo como que hasta que se entrega su cuerpo en la tumba y uno se va, ¿no? O sea, como que se da este seguimiento. Entonces, con El Salvador también pasó. Hoy en esta época nosotros también. Y el hacer esto, estamos haciendo lo mismo que haríamos por él, lo hacemos por cualquier otra persona. Entonces, en esta parte de mujer, seguirle adorando, como bien mencionabas, esta reflexión, gracias Tania, que haces de que después de que fallece él, cómo seguimos todavía demostrándole nuestro amor, el seguir su ministerio, también el cómo poder también transmitirlo, ¿no? Y Ya regresé por aquí. perdón, una última cosa, Luz, también ahorita que pensábamos esto y que me imaginaba yo esa escena, ¿no? Cómo las mujeres, María, veían el cuerpo de Jesús y lo cuidaban, le mostraban amor. Me imaginaba yo en la reunión sacramental, cómo tenemos la Santa Cena, que si bien no es el Salvador propiamente, pero es una representación. Me imagino qué tan sagrado podemos tomar ese momento, así como Marías, las Marías que estuvieron ahí, viendo el cuerpo de Jesús, reflexionando, mostrándole amor. Nosotras, ¿cómo podemos tomar ese momento tan sagrado de la Santa Cena? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos o podemos estar allí al estar tomando la Santa Cena, al escuchar las oraciones desde el himno? ¿Qué cosa le podemos dar al Salvador en ese momento para seguirle demostrando ese amor? Para poder seguirle cuidando, para poder seguirle ayudando. Y me imagino, me da un cambio a ese momento tan sagrado que podemos tener durante nuestro servicio sacramental. Cuando lo podemos ver como ponernos en esa posición, en ese momento, ¿no? De como si estuviéramos allí viendo el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué cosa haríamos? ¿Qué cosa reflexionaríamos? Y que podamos ver ese momento de la Santa Cena como ese momento más sagrado del día domingo. ¿Cómo lo podemos ver ahora? ¿No? ¿Cómo lo veían María? Entonces, me hace reflexionar eso. ¿Qué podemos ahora nosotros tomar en el momento de la Santa Cena
¿Cómo podemos reflexionarlo? ¿Cómo podemos tomarlo? Podamos enseñarle a nuestros hijos, desde nosotros mismos, cómo tomar ese momento tan especial del día domingo. También ahorita me hacía esa reflexión, ¿no? ¿Cómo es que podemos traspasarlo a la actualidad y verlo en la Santa Cena? Sí, como bien mencionas, o sea, esto, ¿no? Es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Y bien se menciona en la oración, ¿no? Dentro de los sacramentos, pero el que nosotros tengamos esto, como dices, Tania, que podamos hacer esta reflexión interna y a los hijos de realmente decir, bueno, ya no está, pero este es su cuerpo y tú lo estás tomando como parte de su cuerpo y de su sangre y tú estás siendo parte de esto, ¿no? De cómo le vas a seguir adorando durante cada semana. Y sobre todo, fíjate, Tania, esta parte también, por eso ahorita que tú mencionabas, ¿qué pasa en la actualidad? Hoy, o sea, hoy cómo yo todavía sigo acompañando a Salvador. Sí, a lo mejor no en sus últimas horas, pero sí en las horas que le recuerdo y que estoy con él, ¿no? En esta parte que hago también convenios con él, de qué manera yo como persona, no quiero vivir solamente como mujer, ¿no? Sino también como persona, como hombre, mujer, niño, joven, de qué manera yo le estoy honrando a él en estos días, en esta época. Carla, perdón, ibas a comentar algo. Sí. ¿Estás por ahí? Sí. ¿Estás abriendo tu micrófono, Carla, o se detuvo otra vez? Ah, creo que se detuvo el internet de Carlita. Ahí Sí, está. si quieres, mientras ahorita Es me mi acordé de algo internet de en general, ah. o es mi internet. El tuyo, Carla. Ahí Bueno, ya en te lo que retoma Carla, sí, en lo que retoma Carla, Ah, fíjate ok. que me acordé ahorita, Ya. estábamos leyendo ayer, pues, eso de que Jesucristo estaba, pues, fue al Getsemaní, y mi hijo, el más pequeño, pues, luego se quedan reflexionando, ¿no? Y se queda pensando y dice: "Mamá, creo que Ya. Ahora sí tenemos que creo. hacer", Sí, que ya. me dice mi hijo, Sí, ¿no? sí, sí, "Mamá, creo sí, que se ve tenemos todo. que hacer lo necesario para que no tengamos tanto sufrimiento". Y me decía, ¿no? Pero cuando comprendí, porque él se quedó reflexionando sobre Jesucristo, que dijimos que en el Getsemaní, pues, él sufrió mucho, sangró y todo esto. Y le digo: "Oh, ya te entiendo, hijo, es porque tú no quieres", porque le explicamos que Jesucristo sufrió todo por nosotros, ¿no? Todos nuestros dolores, todas nuestros pecados, todo. Entonces, desde yo creo que debemos hacer portarnos bien y hacer lo mejor para que Jesucristo no sufra tanto. Y le digo: "Oh, ya te entiendo, hijo, tú lo que quieres es que Jesucristo no sufra". "Sí, mamá", dice, le digo: "Mira, no podemos retroceder el tiempo porque Jesucristo ya sufrió, esto ya pasó, Él ya sufrió por nosotros". Y le digo: "Lo que tenemos que hacer ahora es más bien ver cómo podemos nosotros ser agradecidos con ese sufrimiento que Él ya tuvo por nosotros". Pero Ajá. me da mucha ternura, me llena de ternura, cómo es que un niño no quiere que Jesucristo sufra, o no quiere que él pueda, como quisiera él retroceder el tiempo para poder hacer que Jesucristo sufra menos. Pero entonces reflexionamos, y esto viene a colación, ¿no?, de lo que estamos haciendo ahora para poder seguir demostrando ese amor y ese agradecimiento por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, yo le explicaba a mi hijo: "No, a lo mejor no podemos retroceder el tiempo y hacer que Jesucristo sufra menos, porque Él lo tenía que sufrir, sino más bien hoy, ¿qué estamos haciendo para poder agradecer y continuar con eso que Él nos enseñó? ¿Qué podemos hacer para poder ser agradecidos con ese gran sufrimiento que Él tuvo por nosotros?". Fíjate que me hiciste recordar, digo, es una enseñanza, no estoy diciendo, yo porque crecí así, con mi mamá les digo que esta parte de querer siempre como valorar mucho el amor que tenía ese amor por nosotros y lo que pasó. Y recuerdo que también nos decía, es que ustedes cada vez que se portan mal, se dan cuenta que le están dando un latigazo más al Salvador.
a Cristo. Y yo, ¿por qué? O sea, como que no te- ¿por qué? Porque no hace las cosas que él ya sufrió y pagó por, y todo lo que hizo por ustedes, dice, y luego todavía ustedes como que hacen algo y hacen lo mismo que hacían toda la gente mala con ellos, ¿no? O sea, como que esta parte ella sentía, ¿no? En esta parte de enseñanza que les digo que daba, para ella era eso, a ella le daba ese entendimiento. Y pues bueno, ¿no? Uno va creciendo en esta parte de entender un poco más, como dices, Tania, es mejor enseñar esto al hijo, de decir, siéntete agradecido por lo que él ya hizo y valora todo lo que él, la agonía, lo que él sufrió, lo que a él le dolió, lo valoras a través de cómo te sientes agradecido, a través de tu obediencia, a través de lo que haces por él, por los otros, por el evangelio. Eso es decir, me ha dolido lo que el Cristo ha vivido y ha padecido, porque yo estoy cambiando y estoy siendo más parecido a él y esto es lo que hago por otros. Creo que también es importante. Carlita, ya ahora sí ya te ves muy bien, espero que ya estás ahí. Sí, sí, Sí. sí. Algo que quería leer, ¿ya? Que es parte de lo que sucedió ahí y me gusta mucho, lo quiero compartir, dice, y al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, dice, José de Arimatea, que era otro José, miembro noble del concilio, también esperaba, dice, el reino de Dios. Vino y entró osadamente, dice, ¿no? A reclamar y pidió a Pilato el cuerpo de Cristo. Dice, este compró una sábana y bajándole le envolvió en una sábana y se puso en un sepulcro, ¿no? Que estaba cavado en una peña e hizo rodar y la tapó, ¿no? Tapó el sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le pusieron. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro recién salido el sol, o sea, como más o menos calculo 6, 5 de la mañana, ¿no? Pero cuando miraron, vieron que la piedra estaba removida, dice, ¿no? Entonces, escuchaba lo que decían ustedes, ¿no? O sea, de que, claro, reconocemos el dolor, sabemos, sentimos, y en algunas culturas también hacen que todos llevemos el dolor, los niños, y hay diferentes formas, ¿no? Que nuestros padres antiguamente pues lo han escuchado así, ¿no? Pero aquí dice, más después dice que Jesús hubo resucitado por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente, y aquí creo que ya entra la controversia, dice primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ¿no? Porque todos habían ido y estaban llorando, ¿no? Porque había muerto, porque ya no le iban a ver, ya estaban tristes, ¿no? Pero además quiero rescatar esto del sábado de preparación, ¿no? Entonces, y lo relacionaba también con lo que Tania decía, ¿no? ¿Cómo vamos el domingo? El domingo fue el domingo de resurrección y todos los domingos lo recordamos, no solamente por el hecho de que padeció y bebemos su sangre que representa el agua y el pan que representa su cuerpo, sino también sabemos nosotros que Él vive, que Él está vivo, ¿no? Y que ya no tenemos que sufrirle ni llorarle más y tampoco tenemos que sufrir y llorar más de lo que necesitamos hacerlo o escojamos hacerlo porque Él vive y Él venció la muerte y Él además sufrió todos esos dolores para que nosotros no tengamos que sufrir en demasía tampoco, ¿no? O también para que podamos soportarlo al nivel que Él lo hizo, ¿no? O quizás menos, pero más o menos como una referencia del dolor y sufrimiento que él tuvo, ¿no? Pero me gusta esto de sábado de preparación porque efectivamente nosotros como miembros de la iglesia, y creo que lo hemos dicho en algún momento, no vamos apurados a la iglesia, ¿no? No vamos el domingo, ay, 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 rápido, rápido. O no es lo ideal, sino que tenemos un día sábado de preparación para escoger la camisa, plancharla, para ver a nuestros hijos, sus cositas, para que de última hora no estemos saliendo y llegando tarde, de mal humor, discutiendo en la familia, en la casa, ¿no? Sino que tenemos este sábado de preparación
para poder hacer todas estas cosas y una vez más, no seamos más Martas que Marías, sino que el día domingo vayamos como Marías, ¿no? Enfocadas en lo que queremos aprender, llevando a nuestros hijos con cariño, con amor, porque ya lo hemos conversado, porque ya lo hemos preparado el sábado anterior, ¿no? Y me gusta mucho este pasaje porque creo que nos enseña cómo es que realmente debemos hacer una preparación de domingo para saber que podemos ir de ver la Santa Cena y recordar que nuestro Salvador ha resucitado. Así es, gracias. Y esto nos lleva al tercer punto, pero antes de ir a esta parte del tercer punto que queríamos mencionar acerca de las mujeres visitando la tumba y que ven al Salvador, bueno, aquí nos menciona Salvador Vázquez, un conocido del canal. Dice, reflexionar sobre las mujeres frente a la tumba del Maestro y su relación con la ordenanza Santa Cena, puedo sentir el dolor que por su muerte expresaron las mujeres. Dice él también, así como la importancia de contemplar su muerte al tomar del pan y del agua. Gracias por esta reflexión. Y sí, ¿no? Lo que ahorita mencionaba Tania también, llevarnos eso a la Santa Cena y estar ahí, ¿no? Por ejemplo, este domingo, como bien mencionas, Carla, de estar y reflexionar, nos va a dar este tiempo, ¿no? De todo esto que hemos vivido esta semana de Pascua, el poder sentir el dolor, ¿no? De su muerte, de todo lo que él padeció y sufrió por cada uno de nosotros, y también llenarnos de esta alegría, como ahorita bien mencionabas, Carla, acerca de que él ha resucitado, ¿no? Y veamos lo que podemos ver en las Escrituras, lo que menciona de que las mujeres también estuvieron presentes, fíjense, por eso esto es lo que a mí me parece tan maravilloso de ver cómo El Salvador daba a la mujer la realzaba o daba esa dignificación, porque en aquella época no era como que la mujer tuviera un buen papel o a la mujer se le considerara ni su voz ni nada, y El Salvador hasta testigos las hace, ¿no? De su resurrección. ¿Quiénes son los primeros que le ven a él, no? Esta parte, por eso a mí me sorprende y me gustaría que fuéramos, ¿no? A las Escrituras, en Mateo 28, donde bien menciona, y parte de lo que tú mencionabas, ¿no, Carla? Que dice aquí en Mateo 28:1, y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. O sea, las mujeres después de haber pasado el día de reposo van a ver al sepulcro y menciona después aquí en los siguientes versículos lo que sucede, ¿no? Hubo aquí un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice aquí, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Así como dijo, venid y ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Y después entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué gran experiencia, Tania y Carla, que pudieron tener estas mujeres, ¿no? Estas Marías que fueron y van y le buscan para poderle ungir su cuerpo, y todavía se encuentran con un ángel primero y después con el Salvador. Y le dicen, vayan, y van presurosas, pues sí, de cierto temor y llenas de gozo por dar las buenas nuevas, ¿no? Que había resucitado. Entonces, todavía esto a mí me hace reflexionar. Viene todavía el gozo de verle al Salvador. ¿Cómo nosotros estamos preparándonos para verle de nuevo?
ya nos estamos llenando entre temor y gozo, como estas mujeres que iban, pero que no sabían muy bien lo que sentían, porque era como, resucitó. A ver, nadie había resucitado hasta esa época, nadie había pasado esto, entonces era como que algo nuevo para ellas, pero era su Salvador, y cuando incluso dice en esta escritura, le adoraron, se postraron en sus pies cuando le ven. Nosotros vamos a tener esta oportunidad de verle al Salvador, de postrarnos en sus pies, de adorarle. Entonces, ellas lo vivieron. ¿Qué reflexión les deja eso? Yo tengo una pregunta, ¿no? Bueno, en realidad El Salvador había dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y lo sabían sus apóstoles, me imagino que las mujeres también lo sabían. Entonces, me viene una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué se le apareció primero a María, ¿no? ¿Por qué a ella? ¿No? Y por qué ella fue a llevar pues la noticia a todos, ¿no? Corriendo, como nosotros somos, no somos nosotras las mujeres, ¿no? Sabemos de algo lindo, algo bueno y queremos decirlo y contarlo a todos, ¿no? Entonces con ese entusiasmo. Y en realidad nosotras también sabemos que cuando la mujer sufre por algo, o sea, y le duele algo, le duele a niveles, pero grandes, ¿no? Sufrimos mucho. Por ese sentimiento, ese amor, esa ternura que tenemos, sufrimos bastante. Entonces, yo me respondo, ¿no? Porque no es algo que esté en las escrituras, pero yo me respondo, ¿cuánto habría sufrido ella? El Señor decidió aparecérsele primero para cesar su dolor, para cesar ese sufrimiento que ella tenía, lo que significaba ella para él, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando nosotros estamos mal o hemos pasado por una situación, la primera persona en la que pensamos es en aquella que es más frágil. Y pensamos, ¿cómo estará? ¿Le habrá afectado? Díganle que estoy bien, ¿no? Y decimos, dile a tal persona, dile que estoy bien, que no se preocupe, dile a mi mamá que estoy bien, porque sabemos el amor y la conexión que tenemos entre ella y yo, ¿verdad? Entonces, me venía esta pregunta a la mente. Yo no soy historióloga, ¿no? Como de repente por ahí los hermanos que hacen los otros programas, pero alguien quizás por ahí no los pueda, pueda disipar esta duda, ¿no? Entonces, ¿qué significaba ella para él? ¿No? ¿Y cuánto había sufrido ella por él? ¿No? Que se le calmó inmediatamente después, ¿no? Con la presencia del mismo Jesucristo y además de los ángeles, ¿no? Porque estaban ahí, se le apareció un ángel también, ¿no? ¿Por qué buscas? Dice, ¿no? A quien vive en medio de los muertos. Y bueno, es bonito porque el Señor siempre que le busquemos, que le busquemos de verdad, él se va a aparecer. De alguna forma, no quizás como a María en ese momento, pero se le va a aparecer en forma de una persona, en forma de una escritura, en forma de un mensaje o de cualquier otra, pero nos va a aparecer. Podríamos decir que nosotras también somos Marías en algunas ocasiones específicas en las que hemos necesitado de su amor y de su consuelo. Sí, ajá. Tania, adelante, Luz. Esta parte, ¿no? Que mencionas, Carla, me hace reflexionar, bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que menciona esta parte de que se aparece primero a María Magdalena, incluso el Salvador, ella primero cuando viene al sepulcro, importante esta parte que cuando ella viene y ve quitada la piedra y pues ve que no está el cuerpo del Salvador, menciona que va y corre y dice a Pedro y a otro discípulo, ¿no? Que se habían llevado el cuerpo del Salvador y no se ve dónde lo habían puesto. Viene Pedro y Juan, corren y juntos vienen a ver qué había pasado y pues sí ven que estaban todos los lienzos del Salvador que no, pues él se había cubierto, estaban ahí en el suelo, pero no, dice ahí que se inclinaron a mirarlo, vieron y incluso menciona ahí en Juan 20 que parecía que estos discípulos todavía no habían entendido la escritura que decía que era necesario que resucitase entre los muertos. Y dice que ellos volvieron y
discípulos, ¿no? O sea, con los suyos a reunirse, que estaban ellos todos reunidos. ¿Y quién tiene esta experiencia que mencionabas, Carla? Era María, ¿no? Que incluso el Salvador se le aparece a ella, ¿no? Lo ve primero a él, ella es quien lo ve, y entonces le dice, ¿no? Que por qué llora, a quién busca. Y entonces ya en esta parte, pues ella le dice, es que estoy buscando a mi maestro, ¿no? Está buscando a mi Señor. Y entonces ya le ve que reconoce, ella incluso cuando él dice que no lo toque porque no sabía ser su padre, pero le dice a María Magdalena, ve y dar las nuevas nuevas, dar las buenas nuevas, ¿no? A los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces, ¿por qué volvemos a lo mismo? Por la parte de que no estaban en el lo que hemos visto, quien acompañaba al Salvador en la cruz eran las mujeres, también había discípulos ahí, hombres. Quienes estaban ahí en el sepulcro sentadas eran las mujeres. Quienes fueron a buscarle, para ungirle y para verle, eran las mujeres. En las últimas horas del Salvador, incluso esta importancia en la resurrección, donde le ven. Y como yo les decía, en esta parte importante también por eso me hace la mujer en aquella época tan válida, que lo dijera una mujer no era tan que pudieras decir, oye, lo está diciendo ella, es validez, no, era como la sumisión, la opresión que tenía la mujer, lo que ella dijera no era importante, y en cambio, aquí incluso el Salvador, mensajeras de voz de paz, de las buenas nuevas, a la mujer, al ver lo que a él se les presenta a ellas para que lo vean, y él ha resucitado. Entonces, en esto creo que también la mujer en sus últimas horas del Salvador se ve cuando la mujer dice, ve y da a estas nuevas el gozo que pudiste sentir de llevarle a otros. Tania. Y fíjate, bueno, en primer lugar me imagino cuánta preparación tenía María también para poder recibir todo eso, o sea, no era cualquiera. ¿Cuánta preparación debió de haber tenido María para estar en ese momento? Para no desmayar como lo hicieron los soldados, en el momento de que hubo el terremoto, en el momento de que se abrió la piedra, en el momento en que apareció el ángel. ¿Cuán preparada debió de haber estado María para poder enfrentar esa experiencia, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuánta confianza debió de haber ganado María de Jesucristo para ser, ahora sí, la primera en tener ese privilegio de poder verlo por primera vez resucitado? ¿Cuánta confianza generó en el Salvador para poder ser esa primer persona en que él confiara para que pudiera verlo? En quien él confiara para poder ser su primer testigo y poder transmitirlo a los demás. Me imagino el corazón de María palpitando tan rápido, esa emoción tan grande que tuvo al poder verlo, al poder vivir esa gran experiencia con el Salvador. Y me pongo a reflexionar también, ¿cuánta confianza le estoy dando yo al Salvador? Para que Él pueda darme milagros, para que Él pueda darme bendiciones. ¿Qué estoy haciendo yo como María para darle esa confianza al Salvador? Que María hizo lo necesario, hizo muchas cosas para poder darle esa confianza al Salvador de decir, a quien voy a parecerme primero es a María, ¿no? Entonces, el Salvador nos ama a todos, amaba a todos sus apóstoles, a todos. Pero a lo mejor la confianza no era la misma como para parecerse primero a María que a otras personas. Entonces, el Salvador siempre nos va a amar a todos, pero va a confiarnos más cosas a unos que a otros.
nos va a dar más revelación a unos que a otros, de acuerdo a la preparación que vayamos teniendo, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros vayamos haciendo de esfuerzo para poder ganarnos esa confianza con el Salvador. Entonces, yo imagino esa gran experiencia que tuvo María. Pues, de verdad me pongo en su lugar y no sé, me imagino yo ese así como cuando antes veíamos a quien nos gustaba, ¿no? Cómo nos poníamos, nuestro corazón latía fuerte, nos preparábamos. Me imagino a María sintiendo esa emoción fuertísima, ¿no? De poder ver aquella persona que ella más amaba. Esa emoción tan grande que ella tuvo en ese momento, que la llenó de felicidad después de pasar un momento de tristeza también, de agonía, pues, de esa incertidumbre de ya no poder verle y de verlo nuevamente, también nos indica, pues, que a pesar de nuestras dificultades que pasemos nosotros en esta tierra, algún día va a llegar ese momento, como María, en que podamos verle, y en que nuestro corazón va a palpitar tan fuerte y se va a llenar de tanta emoción, de tanta felicidad, y vamos a decir: "Valió la pena todo esto que pasé yo en la tierra para llegar a este momento". Para llegar a este momento de tanta emoción de poder ver al Salvador frente a nosotros y de poder enjugar sus pies con nuestras lágrimas, de poder platicar con Él y de poder abrazarle. Va a ser algo tan hermoso que vamos a decir: "Valió la pena". Todo este sufrimiento, todas estas cosas que tuvimos aquí, va a valer la pena para que llegue ese momento y como María tengamos esa misma sensación de poder verle, de poder sentir ese gran gozo que ella sintió. Entonces, a pesar de las dificultades que pasemos en esta tierra, llega ese momento de luz en el que podemos ver, pues, que este sufrimiento que hemos tenido, pues, va a llegar a su fin. Algún día podremos llegar a ese momento de luz, de tranquilidad, de gozo, de estar ahí al lado del Salvador. Entonces, qué hermoso, la verdad me parece hermoso ese momento, y pensar de que yo algún día podré vivirlo al igual que María, me causa también de gran emoción, ¿no? De gran gozo. Oye, Sí, Tania, quería antes, Luz, que puedas seguir, por lo que estabas diciendo, me hiciste reflexionar, pensar y analizar esto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en muchas escrituras las veces que Dios, por ejemplo, Dios, nuestro Padre Celestial, o el mismo Jesucristo, se les ha aparecido a las personas? Siempre deben tener un tiempo de preparación para que su fulgor no pueda sobrepasarlos, porque puede sobrepasarlos, ¿no? Si no tienes una preparación eh, específica y anterior, ¿no? Que viene con ayuno, que subir a la montaña, que 40 días, que 40 noches, y estas cosas, ¿no? Y por lo que tú decías, Tania, ¿cómo es que llegó a sufrir tanto y a volcar tanto su corazón y su espíritu, María, hacia el Salvador y hacia su muerte? eh, o sea, yo imagino que ya no fue necesario, ¿no? Porque su amor ya estaba ahí, transparente, que nuestro Salvador lo llegó a reconocer. Entonces ya no necesitó preparación, porque en las escrituras no aparece, no dice, ¿no? Que antes se le apareció alguien más a María para decirle, o María tuvo que hacer algo, ¿no? Para que Jesucristo pueda revelársele a ella primero, ¿no? Entonces pensaba en esto, porque todas las veces que hemos leído en las escrituras esto, eh, estos apóstoles, estos profetas, o sea, deben tener cierta preparación y pureza espiritual para poder soportar la presencia del Señor, ¿no? Y wow, para analizarlo está súper lindo. Qué pena que tengamos poco tiempo.
Sí, aquí hay comentarios que mencionan esto. María era muy especial, Tania, por esto que hacía la referencia que hacías. La hermana Clara también nos menciona, tal vez María fue a encontrarle, quizá en su corazón sabía que se levantaría entre los muertos. Y también por aquí nos menciona Marbella, nosotros le buscamos todo eso en nuestra vida, el Señor Jesucristo. Y como bien menciona Karina González, el domingo llegará. Yo creo que esta parte, yo también menciono a hermana Clara que le emociona, Tania, lo que menciona, ya se emocionó ella también. Y la hermana Leonora, yo también siento mucha emoción de poder ver, el problema es que lo quiero ver porque lo extraño mucho a mi Señor. Fíjense, en esta parte que, uniendo todo esto, que la hermana Leonora al final menciona esto, ¿no? De extrañarlo mucho y poder verle hoy. Yo creo esto, fíjense, en esta parte, las buenas nuevas, como que van presurosas a los discípulos a darlas. Ahorita en la actualidad como mujer, ¿de qué manera estamos dándole a las personas las buenas nuevas que el domingo llegará? Que el Cristo vendrá de nuevo, que nos podemos preparar, como bien mencionabas, Tania, incluso qué preparación tenía esta María que menciona María Magdalena en algunos evangelios, en otros mencionan María Magdalena y otra María, y Salomé, mencionan diferentes, pero al finalmente se presenta ante una mujer y ve esta parte de decir, ¿cómo yo estoy preparándome para ver a El Salvador en la segunda venida? ¿El domingo llegará? Sí llegará. ¿De qué manera yo ya estoy viviendo esto? ¿Sí? ¿De qué manera yo ya estoy diciendo a otras personas las buenas nuevas que el Cristo vendrá? Que Él estará con nosotros, que Él reinará, que Él nos quitará de todos nuestros dolores, agonías, como bien mencionabas, valdrá la pena lo que se ha vivido, sí, al verle de nuevo a Él. Y creo que desde ahorita ya podemos llenarnos de este gozo, incluso de este domingo que viene, ¿no? Este domingo de paso que tendremos, este domingo que iremos a tomar la Santa Cena y que se nos ha invitado en la iglesia de solamente asistir una hora, para imagínate esto, ¿no? De darle este enfoque y esta importancia de la resurrección, que el Salvador ha resucitado, venir a la casa, hablar con nuestras familias de esto, de llenarnos de este gozo, ¿sí? Y a la vez de llenarnos de este gozo, el poder transmitir las buenas nuevas a otras personas. Y sobre todo esto a mí me llena así como dicen, nos sentimos este gozo de que vendrá. Y a veces hay quienes dicen, no, pues ya está pronta la segunda venida, que venga ya El Salvador y ya están deseosos. Pues bueno, pero desde ahorita, ¿cómo yo estoy dando las buenas nuevas? De que el Cristo vendrá, que Él ha resucitado, de qué manera yo voy y corro, así como estas mujeres, a decirlo. Creo que también es algo que podemos aprender y llevarnos el día de hoy. Ya se nos volvió a ir Carla. Ajá, sí. Aquí dice la hermana Clara, colaboró en el acogimiento de Israel al otro lado del velo. Gracias, hermana Clara. Ajá. Sí, te escucho, Tania. Sí, entonces, pues la verdad que estos cambios que tenemos, ¿no? Del domingo, pues debemos aprovecharlos para realmente hacer estas reflexiones en nuestro hogar sobre, la Pascua de Resurrección, y no tomarlo como un día de vacaciones o de tengo más tiempo para Dormir. dormir, irme a no sé, ¿no? Sino poder aprovechar este domingo y poder tener esas reflexiones desde un día antes y poder Tania hacerlo también se como nos está yendo. ay, Sí, no, creo que ella es importante, bueno, como ahorita Tania en lo que regresa, de poder ver esto, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer este domingo? ¿Qué planificación tengo con mi familia, Tania? Ahorita lo que estabas mencionando, te nos fuiste poquito y mencionaba esto, ¿qué voy a hacer este domingo? ¿De qué manera voy yo a hacerlo en familia, enfatizar este domingo de resurrección? Sí, te escuchamos, Tania. sí es eso, ¿no, Luz? Desde el sábado, o sea, ¿qué cosas yo voy a hacer para poder prepararme y tener este domingo? O sea, todos los domingos debemos de prepararnos y son la Santa Cena, pero creo que en especial por eso también nuestro profeta ha hecho este cambio, como para poder tener este domingo específico de reflexión
y de poder estar en familia tal cual los de Israel, cuando fue lo de la marca que ponían, ¿no? Estaban en familia, comieron el cordero en familia y pudieron pasar esa experiencia en familia de cuando pasó el ángel destructor, pero los que pusieron esa marca estaban en familia y pudieron disfrutar de ser protegidos de ese ángel destructor, y por eso es que se celebra la Pascua, ¿no? Por ese convenio y esa experiencia que tuvieron los del pueblo de Israel, marcó una diferencia entre los egipcios y los del pueblo de Israel. Nosotros también podemos marcar esta diferencia este domingo, al Sí, recordarle, ¿no? ajá. Mira, ahorita que mencionabas esto, Tania, perdón, la hermana Clara Sí, nos dice que ella, fíjate la idea que le vino, ¿no? Lo que mencionabas tú, ella dice que va a ayunar y compartir que ha resucitado. Es una buena manera, hermana Clara. A ella ahorita vino esta idea, se le dio esta Espíritu, le dijo a la mejor ella esto, ¿no? Que ayune. Eso es bueno, a lo mejor en familia, ayunar. No lo ha pedido el profeta, no se ha dicho dentro de la iglesia, pero sí, esto que a ella le ha venido, ¿no? Entonces, puede ser una buena manera. Yo creo que también podemos dejar a esa Marta que traemos dentro todas un poquito a un lado, ¿no? Y el domingo a lo mejor no preocuparnos por tanto afanarnos en la comida que tendremos que hacer. Preparemos algo sencillo desde el sábado para poder el domingo sentarnos en familia, como bien mencionabas, Tania, y en familia poder reflexionar de este domingo. Ujú. Ya regresó Carla. Carlita, Dice aquí, por ejemplo, dice aquí la hermana Aura, dice, estoy un poco triste, no podré estar en la capilla, me operaron de cataratas, no podré salir por un mes. ¿No? Entonces, pero hermana, hay personas que aunque no puedan estar en la capilla, creo que lo importante, hermana, es que usted pueda tener ese momento de reflexión en donde esté, ¿no? El Señor y el Salvador conoce su situación y lo importante es que usted pueda reflexionar y pueda hacer cosas sencillas que desde donde esté le puedan ayudar a tener ese momento especial, ese domingo especial. No importa que no vaya a la capilla, porque no es porque usted se quiera quedar dormida o por otra cosa, sino es por su necesidad de salud, pero usted puede desde donde está hacer lo necesario, hacer cosas sencillas para poder hacer de ese domingo un deleite espiritual, hermano. Entonces, eso también va a depender también de lo que usted vaya planeando, de lo que a usted se le vaya ocurriendo hacer, para que ese domingo sea igual un deleite para usted desde donde esté. ok. Carla, ¿estás por ahí? ¿Ya te escuchas? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, ya ¿Sí? estamos para cerrar el programa. Tú dinos, ¿qué reflexión final? Sí. Ay, me ha gustado todo, la verdad. Qué bonito que podamos analizar el programa, bueno, a las mujeres que estuvieron cerca de nuestro Salvador en sus momentos, en su momento más difícil, ¿no? Más complicado. Y que ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo eso en nosotras, ¿no? Tanto aquí para nuestros seres queridos como para nuestro mismo Salvador, ¿no? ¿Cómo es que nos preparamos para Él, ¿no? Como dijo Tania, qué bonito poder saber y sentir que en algún momento vamos a ser como María también, ¿no? Porque le amamos, porque le seguimos, porque tratamos de ser más como Él cada día. Eh, y qué bonito también recordarle y saber lo que significa para nosotros, recordar en realidad, recordar lo que significa y debe significar para nosotros, para nuestros hijos, la familia y para el mundo en general, lo que es la Santa Cena, ¿no? Que le recordamos siempre a Él por las cosas que tuvo que pasar, pero también porque vivió, porque resucitó y con Él muchos más, y con Él también resucitaremos nosotros, ¿no? Si le amamos, le seguimos,
y guardamos nuestros convenios, ¿no? Que hemos hecho con Él. Y bueno, me llevo esto, ¿no? Que sí, bien es cierto, claro, es la Semana Santa, nuestra concentración debe estar en Él, en su sacrificio expiatorio y en su resurrección. Podemos hacerlo de una manera que podamos compartir con la familia, ¿no? No podemos tampoco cerrarnos, ¿no? Y decir, no, solo voy a estar en eso, ¿no? Sino que hay formas, hay maneras, y nosotros las mujeres somos muy ingeniosas para ello, para poder tratar de mezclar todo y hacer un todo, pero basado en Él, en nuestro Salvador Jesucristo, en la Semana Santa, que es lo que estamos viviendo ahora, y hacer de la Semana Santa todas nuestras semanas, porque no es solo hoy, como Navidad, ¿no? No es el 24 nada más, sino es que todos los días recordamos a ese niño que se nos dio como regalo. Y la Semana Santa, igual, ¿no? No es una semana sagrada y santa nada más, sino que son todas las semanas de nuestras vidas en las que podemos prepararnos y sentir al Salvador cerca de nosotros. Gracias, Carla. Tania, ¿alguna reflexión final que quisieras compartir aquí con los hermanos? Pues solamente yo creo que pues, compartir mi testimonio. Que realmente sé que el Señor vive y realmente sé que algún día podremos nosotros estar con Él a su lado, si es que cumplimos con nuestros convenios, si es que estamos, que somos hombres y mujeres que nos afianzamos a nuestros convenios. Realmente creo en el Salvador, realmente sé que gracias a su expiación nosotros podemos ser bendecidos en esta vida y que cualquier dolor, cualquier aflicción que tenemos, Él puede sanarnos. Él está allí con nosotros. Sé que Jesucristo vive y le amo, al igual que sé que Él me ama. Y pues es lo que comparto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.